Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la historia local. Mi grupo está conformado por Darielena Ochoa, Magda Mayores Manyoma, Natalia Romero y quienes hablan, Margie Faisela Guzmán. Muy buenos días. Aquí vamos a empezar a hacer la entrevista con la persona invitada a la historia local. En este caso tiene como nombre Dairo Francisco. Vamos a hacer unas cuantas preguntitas. ¿Hace cuánto vive usted en el municipio de Caucasia y en qué barrio? Muy buenos días, mi nombre es Dairo Ochoa, nacido y criado en el municipio de Caucasia. En el municipio de Caucasia resido desde hace aproximadamente 40 años en la zona urbana. En esa época llegué a vivir con mis padres y mis hermanos. ¿Qué le han contado o qué sabe sobre el municipio? ¿Cómo nació este municipio? Bueno, el municipio de Caucasia nació, como todos pues, los pueblos ribereños, por su facilidad de acceso en las vías fluviales y cuentan la tradición oral de este municipio que fue fundado por dos personas, el señor Clemente Arrieta Viloria y la madre de este, la señora Petrona Viloria. El pueblo en sí nació pues porque se fueron juntando diferentes familias atraídas por el oro, la zona del Bajo Cauca y en especial Caucasia, Tarazá, el Bagre, Nechí, son zonas mineras. Atraídos por esta bonanza del oro en esos tiempos, la gente fue agrupándose y se conformó el pueblo de Caucasia, que inicialmente se llamaba Cañafístula. Posterior a esto, pues ya empezaron para la supervivencia con cultivos de pancoger, siendo unas tierras muy fértiles. Sembraban plátano, yuca, arroz, lo que consumían pues normalmente en su dieta. Y con esto también trajeron algo de ganadería inicialmente y sobre todo la proteína la conseguían pues del río, donde era abundante la pesca de bagre, bocachico y otras especies de ríos de agua dulce. ¿En qué año fue fundado este territorio? De acuerdo a los registros históricos que reposan en la Casa de la Cultura y que se tiene como fecha de fundación del pueblo, fue en 1886 por las personas que les mencioné anteriormente, el señor Clemente Rieta Viloria y la madre de este, la señora Petrona Viloria. O sea que tiene 139 años. Sí, correcto. Buenas. Eh, Bueno, vamos a continuar la entrevista. ¿Cómo era el lugar cuando usted llegó? Bueno, Caucasia hace 40 años era un municipio como todos los municipios que se entienden en la sabana, porque hay que decirlo, Caucasia es un pueblo limítrofe entre los departamentos de Antioquia y Córdoba. De ahí la influencia cultural muy marcada de la cultura sabanera o costeña, que es lo del departamento de Córdoba. Eh, el pueblo era pequeño, unas cuantas calles, la mayoría de sus vías eran en tierra, calles polvorientas donde los niños jugaban pues permanente, una que otra calle pavimentada. El transporte hacia la zona rural se hacían camperos, unos camperos muy famosos en la región, son los Huas, un campero indio, que eran los que utilizaban para movilizarse porque las vías eran pésimas. Pues no han cambiado mucho en los últimos años, pero sí ya hay vías terciarias con pavimento
y la mayoría de las provisiones llegaban por el río Cauca, que ha sido una de las vías fluviales más importantes del país, de la región y del departamento de Antioquia. El pueblo, pues en cuanto a infraestructura, tenía un hospital pequeño, tenía sus colegios que en ese tiempo eran muy pocos, igual que las escuelas primarias. La arquitectura de las casas era eh, mitad, mitad, se podría decir, entre construcciones en concreto, techo de zinc, techo de ternit, o en otros barrios, en otros lugares, en otras zonas, habían casas en madera. En este momento ya el pueblo pues ha tenido como un avance en cuanto a este tipo y ya se pueden encontrar construcciones, edificaciones de 5, 6 y más pisos. Y un hospital pues nuevo, varias clínicas, vías de acceso mucho mejores. En la actualidad cuenta con ingreso por la vía tradicional que hacia Medellín, que es por el municipio de Yarumal, y una vía alterna que es por el nordeste antioqueño. En cuanto a eso, el municipio pues ha cambiado mucho a como era hace 40 años, que como les digo, era un pueblo con las características de los pueblos de la costa y de la sabana cordobesa, que eran por sus características en tierra, en las calles y poco desarrollo. Bueno, vamos a estar hablando sobre un poquito sobre como la problemática y las luchas que ha tenido. ¿Recuerda si ha habido algún problema fuerte dentro de la comunidad, como por ejemplo conflictos o injusticias, algo así como por este tema? Bueno, la subregión del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia, es una zona estratégica para el comercio, para el transporte y también debido a esta importancia geográfica, se ha visto inmersa en diferentes conflictos sociales, conflictos de orden público, que en circunstancias pues han llevado a incluso al desplazamiento de los territorios de algunas comunidades que por ciertas situaciones de violencia en el campo se han desplazado hacia la cabecera municipal. Pues, ¿qué otra situación? Pues no es desconocido que ha habido diferentes conflictos en cuanto a la explotación minera, porque ha sido una fuente de ingresos de la comunidad ancestral. De hecho, Caucasia, su economía inicial era basada pues en la minería. Posterior a esto vino la ganadería y la agricultura. Entonces, esta minería también trae consigo otros problemas sociales como son drogadicción, prostitución, situaciones que en últimas llevan a que se incrementen los índices de violencia. Este tipo de situaciones han hecho pues que la comunidad de Caucasia haya sufrido en diferentes etapas situaciones difíciles de seguridad, pero que ha sido resiliente, pasa la temporada, el pueblo vuelve a renacer, luego regresa la situación que de pronto pone la comunidad otra vez en situación difícil, pero como le digo, es una comunidad resiliente que siempre trata de salir adelante. Y cómo se ha unido como la comunidad, como pues la gente del municipio para enfrentar estos problemas? ¿Han creado como alguna vía de acceso para una solución, algo mediante? Bueno, en el municipio de Caucasia, desde mi conocimiento, siempre la comunidad se ha organizado para hacer frente a muchas situaciones difíciles. Y esto se ha logrado, por ejemplo, a través de la Junta de Acción Comunal, donde las comunidades se unen incluso para
hacer obras de infraestructura que necesita el barrio, el sector, porque muchas veces es difícil cuando son pueblos de tercera o cuarta categoría, que los recursos son limitados. Entonces ahí entra la comunidad como tal a ser valiosísima en este tipo de situaciones. Entonces consiguen ciertas materiales o algo y la comunidad se une para hacer esas obras, por ejemplo, de alcantarillado, que en muchas partes del municipio aún carece de este servicio básico para la comunidad. En cuanto a las situaciones de violencia, pues la comunidad siempre ha estado como presta a colaborar para que estas situaciones no se presenten. Lo que pasa es que, como digo, ya es un pueblo muy grande que dificulta mucho las actividades grupales, y que hay muchas comunidades que incluso aún faltan por organizarse, pero sí la comunidad siempre trata de organizarse a través de la Junta de Acción Comunal para buscar soluciones a esos problemas. Claro, como que se apoyan. Bueno, y cambiando así como un poquito de tema, hablemos como de la cultura. Por ejemplo, ¿qué costumbres o tradiciones tiene en Caucasia? ¿Qué es lo más importante que resalta este municipio? Bueno, como les decía al principio, Caucasia es un municipio limítrofe entre el departamento de Antioquia y Córdoba. Entonces, la influencia cultural de la costa de Córdoba es muy marcada en este municipio. Costumbres. La música que se escucha en Caucasia principalmente es el vallenato. Ujú. Se desarrollan a través de actividades de Casa de la Cultura, en los colegios, eh, festivales de danza, donde la mayoría de los bailes, como en otras regiones, tienen el joropo o cualquiera de estas otras manifestaciones artísticas. En Caucasia se baila el mapalé, se baila champeta, también se hace festival de la canción para impulsar a las nuevas generaciones que quieren ingresar pues o entrar al mundo de la música. Y hay unas fiestas pues que son como las patronales, que son la fiesta de la Virgen del Carmen, que se celebra pues en el municipio, las fiestas del retorno que se hacen en el mes de diciembre a la orilla del río con O sea, esas son las sancochos. celebraciones más importantes que tiene como el departamento. O sea, son las más arraigadas. En el municipio sí, o sea, por ejemplo, las fiestas del retorno donde se hace pues festivales de sancochos, de comidas, y también hay otras actividades que no sé pues hasta tanto que hacen parte de la cultura, y es por ejemplo las corralejas, que son más tradiciones del departamento de Córdoba, Sucre, Bolívar, que de Antioquia, pero Caucasia por ser ese municipio que tiene esa cercanía, porque Caucasia está a 2 kilómetros de la frontera con Córdoba. Entonces también se celebran las fiestas de Corraleja en el mes de diciembre, como una Es expresión para despedir el año. Es para despedir el año. más o menos. Y es otra expresión cultural, como le digo, no es propia como de Antioquia, pero sí de la subregión del Bajo Cauca, en especial Caucasia. Ah, bueno, me parece súper chévere. Continúa mi compañera Marjorie. Buenos días, yo te voy a preguntar sobre las organizaciones de la comunidad. Entonces, la gente allá en Caucasia, Antioquia, se organiza para trabajar junto por el bienestar de este municipio. Sí, como se mencionaba anteriormente, es común ver en las asociaciones comunales, asociaciones campesinas. De hecho, hay muchas parcelaciones de asociaciones campesinas que surgieron, les entregaron unos territorios, unos terrenos, y que eso ha sido fundamental para la seguridad alimentaria de la región,
porque por ejemplo las asociaciones campesinas en todas esas parcelas producen arroz, producen maíz, producen plátano, producen yuca, auyamas, frutas y todo lo que en últimas va a comercializarse en el mercado del mismo municipio. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Y qué papel han tenido los líderes o lideresas en esta organización? ¿Tienes algún conocimiento sobre eso? Bueno, en la región hay diferentes líderes para diferentes tipos de actividades. Como digo, hay líderes comunales que se encargan de organizar las comunidades dentro de sus barrios, dentro de sus veredas, porque también hay asociaciones de juntas de acción comunal en las veredas, en los corregimientos. Hay líderes, por ejemplo, para la actividad minera, que en el evento pues de toda la situación coyuntural que se está dando por la prohibición de la minería, estos líderes son los que se han encargado como de hacer esa mediación entre la comunidad minera, entre todos los que viven de esa actividad, las autoridades y el gobierno nacional para tratar de buscar una salida que le permita continuar con esta actividad de forma responsable y sin afectar el sustento de miles de familias que se dedican a esta actividad de la minería ancestral o barequeros que llaman comúnmente. Ah, bueno, entonces ahorita te voy a preguntar sobre la memoria del territorio. Entonces, ¿qué historia o símbolo de reconocimiento ha hecho el municipio? ¿A quién se dirige? Bueno, teniendo en cuenta pues que se tiene como fundadores al señor Clemente Arrieta y la señora Petrona Viloria, en el municipio hay como especie de un monumento a estas dos personas donde pues era un lugar estratégico en el municipio porque era la salida hacia la costa. En este momento ya hay una variante, pero esa quedó ahí, pues es una figura alusiva al señor Clemente Arrieta en su papel de pescador, campesino con su sombrero, como alusiva a estas figuras representativas como fundador del municipio. Listo. Y entonces ya como para finalizar, ¿cómo le enseñan a los más jóvenes, a los niños, sobre la historia del municipio? Bueno, cuando yo estaba pues en la escuela, porque ya hace muchos años, sí trataban como de que uno tuviera mucho conocimiento de esto. De hecho, en la actualidad le siguen dando como la historia en algunos aspectos a los niños para que sepan de dónde viene, pero la mayoría del conocimiento sobre la historia del municipio se da a través de la tradición oral que hay entre los adultos mayores que se sientan de pronto, porque como digo, es un pueblo caliente, se sientan en las tardes, noches, en las terrazas de las casas a compartir, a hablar y a recordar, a memorar toda la historia del municipio, y de esas tertulias hacen parte pues a veces los hijos, los nietos, y de ahí se va como transmitiendo ese conocimiento de la historia del municipio. Ah, bueno, muchísimas gracias por esa información, señor Darío. Mi teléfono. Muchísimas gracias por el espacio que nos A compartió. ustedes por la invitación, que tengan un feliz día. Muchas Igualmente. gracias. Hasta luego.